Qué bendición poder saludarle nuevamente, hermano, hermana de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Familia Torre Fuerte, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos comenzando con la lección número 6 del curso Josué, el libro de Josué. Estamos llegando a la mitad de nuestro curso. Insistimos, a Dios gracias. Gracias también a ustedes que nos han acompañado a lo largo de estas lecciones, de estas clases, que deseamos sean de bendición para su vida. Vamos a orar, necesitamos hacerlo, por supuesto. Se trata de que sea Dios nuestro Maestro, así que este tiempo vamos a ponerlo en las manos de nuestro Señor para que sea un tiempo en el que usted y yo podamos aprender algo más acerca de este apasionante libro que nos pueda ayudar a conocer de mejor manera el carácter de Dios, a conocer de manera más nítida, tal vez más profunda, aquel compromiso, quiero decir, que tenemos como hijos de Dios, aquellas cosas que posiblemente en esta lección podamos identificar como aquello que hemos de emprender o aquello que hemos de dejar a un lado, todo con tal de poder ir madurando y creciendo en nuestra vida cristiana. Así que le invito a que hagamos esta oración para comenzar. Bendito Padre, una vez más, gracias Señor. Estamos llegando a la mitad de este curso, lección número 6, curso en el que tú sin duda nos has bendecido, nos has guiado, y queremos que esta lección también, Señor, que en este tiempo no sea la excepción. Queremos, Señor, aprender de ti. Guíanos a través de tu Santo Espíritu. Bendice a cada participante que nos acompaña en este estudio. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ya lo ve usted ahí en la presentación, en la primera presentación tenemos victoria, derrota, victoria nuevamente. Una especie de, si me permite la comparación, como de montaña rusa. Por momentos consideramos que nuestra vida espiritual está arriba, de repente en un parpadeo, bruscamente estamos en un conflicto, en una prueba que nos hace al menos sentir que estamos abajo. De repente una vez más tomamos valor, retomamos el camino con fe en nuestro Señor Jesucristo y hablamos de una, digamos, curva ascendente. Y así viene siendo en cierta manera la vida cristiana. Aspiramos a ir creciendo paso a paso. Sin embargo, hemos de ser sinceros, de repente hay baches, hay hoyos en donde podemos tener por ahí un tropezón, una pausa en nuestro andar. Así que por eso es que nosotros en el libro de Josué, es un libro que amamos mucho, vemos esa comparativa en la vida de Josué, en la vida del pueblo de Dios, en la vida del pueblo de Israel, y cómo es que todas estas enseñanzas que el Señor permitió que quedaran plasmadas, quedaran asentadas, usted y yo tomemos instrucción, tomemos ejemplo, tomemos incluso motivación para nuestro andar en Cristo, nuestro caminar como creyentes, como hijos de Dios. Esta lección se apoya básicamente ya en un pasaje un tanto más extenso. Consideramos el capítulo 5 de Josué, desde el versículo 13 hasta el capítulo 8, el versículo 35. Es un pasaje más o menos extenso, y para quienes han tenido la oportunidad, la bendición de leer este libro, va comprendiendo, por ejemplo, que en el 6 tenemos la conquista, la toma de Jericó. En el 7 tenemos por ahí un episodio triste en la vida de Israel. Hay un error que se comete con respecto a la conquista de Ai. Ya también se ha hecho mención de esto en lecciones anteriores. Y bueno, pues tenemos más información en este pasaje. Después estamos hablando de la lección número 7. Vamos a enfrascarnos un tanto en el capítulo 9, que también tiene por ahí varias lecciones para nuestra vida cristiana. Bueno, entonces insistimos, este es el pasaje en el que nos centramos. A lo largo de esta lección tenemos nuestra referencia en que serían 3 capítulos, o mejor dicho, si es el 5, el 6, el 7,
y el 8 estamos hablando de 4 capítulos, insisto, es un pasaje grande de la escritura, por eso le invitamos a que lo pueda, sobre todo si han sido pocas veces que lo ha leído, que lo haga con detenimiento, con cierto tiempo que usted pueda apartar para tener el panorama completo y más detallado. Igual a quienes ya tienen el libro en el que estamos sustentándonos para este estudio, se darán cuenta de que pues varias de las cosas que compartimos aquí en la lección son aportes. El libro es como una base, así que procure, si tiene la oportunidad, de combinar estos 3 elementos, principalmente, obvio, la Biblia, en una segunda instancia el curso, que es el que trata de guiarlo en el estudio de este libro de la palabra de Dios, y apóyese también, ¿por qué no?, en el libro del autor, que obviamente pues también tiene ideas, conceptos muy importantes que por cuestión de tiempo no se pueden ir incluyendo en cada una de las lecciones. Bueno, entonces vamos avanzando. Hacemos una breve referencia del historial por parte del pueblo de Israel desde la salida de Egipto. El Mar Rojo, la apertura de este, como una acción por parte de Dios muy representativa para lo que sería la liberación de Egipto. Tomemos en cuenta que frente al Mar Rojo ya Israel podría considerarse como un pueblo libre, ya no estaba en territorio netamente egipcio, o sea, ya no estaban dentro de sus muros, vamos a decirlo así, ya no estaba inmerso en la ciudad en la categoría de esclavo el pueblo de Dios. Ya habían podido salir, todo esto, por supuesto, por la mano poderosa y milagrosa de parte de nuestro Señor. Pero sabemos, de acuerdo al relato del Éxodo, que Egipto no se quedó satisfecho, no se quedó con los brazos cruzados. Al principio sí le dijo a Israel: vete, ya no queremos más conflictos con ustedes. Por la muerte, fue una prueba o un juicio, mejor dicho, de parte de Dios muy fuerte, muy duro, muy intenso, la muerte de los primogénitos en cada familia egipcia. Entonces se dice, ¿no?, váyanse, o mejor dicho, esa es la expresión por parte del pueblo de Egipto, pero tan pronto fue posible recapacitar, fueron tras el pueblo de nuestro Señor para volverlo a subyugar, y obviamente todos entenderíamos perfectamente que en peores condiciones que las veces anteriores, por todo lo que ya había acontecido. Ese dolor por la muerte de los primogénitos significaría, por supuesto, un castigo más intenso de parte de Egipto para con los esclavos todavía, si lo pudiéramos ver así, ¿no? Si Israel tuviera que haber regresado. Pero Dios no lo permitió. Dios abre el Mar Rojo y acaba de una vez por todas, con los embates de Faraón y su ejército. Tenemos el peregrinar durante varios años para llegar a la tierra prometida. Frente a ella, el río Jordán, algo que no comentamos en la primera lección, pero podemos mencionarlo ahora. De un extremo al otro del Jordán, el pueblo de Dios podía vislumbrar, porque estamos hablando de pocos metros relativamente, a lo mejor 40 en promedio, podía ver del otro lado la tierra prometida, pero el obstáculo no era nada fácil de afrontar. Estamos hablando de un río intenso por la época, caudaloso, y que, como dijimos en su momento, es un río que desde donde se origina hasta donde concluye es en una pendiente su trayectoria. Por lo tanto, cuando cae, cuando baja, en esa época del año principalmente de la que hicimos referencia, bueno, pues la caída muy muy fuerte. ¿Por qué decimos de lo que hemos hecho referencia? Invitándole a que, si no ha tenido la oportunidad de estudiar las lecciones anteriores, lo haga. Están a su disposición. El cruce del Jordán, después de eso, a manera de gratitud y de adoración a nuestro Señor, se colocan 12 piedras, cada una representando una de las tribus de Israel, de Jacob, y viene una celebración de la Pascua,
se celebra previo a salir de Egipto, se celebra en el momento, ¿verdad?, en el que se llega ya a pisar la tierra prometida. No olvidamos en esta llegada victoriosa de la celebración, o mejor dicho, de la institución de la circuncisión misma que había quedado de alguna forma olvidada durante el peregrinaje en el desierto. Entonces, ahí está de una manera un tanto breve y concisa el relato que antecede a todo lo que estamos viendo en el libro de Josué. Josué 5, versículos del 13 al 15. Me voy a permitir leer estos 3 versículos por la información tan importante y a la vez precisa para lo que queremos compartir en este estudio, en esta clase especialmente. Estando Josué cerca de Jericó, estamos hablando de las vísperas a la conquista de la primera ciudad, muy amurallada, muy bien amurallada. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada, esto es, ya fuera del estuche, ya lista para combatir, ya lista para atacar, ya lista para hacer guerra, en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Polarizando Josué de una manera lógica, una lógica humana, o eres nuestro amigo o estás en contra de nosotros. Continuamos. Dice, él respondió, no. Nuestro Señor dijo, no me encasilles en ninguno de estos 2 sectores. Por eso yo le comentaba, Josué, en una lógica humana, en tiempo de guerra, le dice, o estás en contra de nosotros o con nosotros, respóndeme, ¿de qué lado estás? Y le dice el Señor, mira, no soy de los tuyos, esto es, no pertenezco a tu ejército, no soy parte de tu ejército. Mas como príncipe del ejército de Jehová, note la aclaración, note, válgase la repetición, las notas aclaratorias. Vea las notas aclaratorias, de parte de Dios. Soy el príncipe del ejército, o sea, soy quien está al frente de, soy quien lo comanda. Ejército de Jehová, por cierto, no tuyo, Josué. He venido ahora. ¿Esto qué significa? Vuelvo a leerlo de corrido para que tengamos la idea completa. No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Es decir, Dios siempre ha estado en contacto con su pueblo, solo que en esta ocasión, solo que en este ahora, he venido ahora, estamos considerando una teofanía. Algunos son más precisos y dicen una cristofanía. Como sea, es nuestro Señor, al decir la palabra ángel de Jehová, un buen número de comentaristas bíblicos apuntan hacia que se trata de nuestro Señor Jesucristo de manera preencarnada. O sea, sí manifiesta, sí visible, mas no teniendo la forma humana cuando se embiste de ella, como lo relata Filipenses capítulo 2, como lo vemos en los inicios de los evangelios, etc. Es de alguna forma de parte de Dios. Es hermoso considerar que la Biblia habla de un Dios trino, lo cual no nos quita de problemas. Al final de cuentas es Dios, de una manera visible, el que se está presentando en esta ocasión a Josué. Por eso dice, he venido ahora como príncipe del ejército, no que antes no lo haya sido, sino ahora que me estás viendo. Es de una forma muy perceptible para ti. Toma nota de el papel que estoy desempeñando. Entonces Josué, entendiéndole,
entendiendo esto, se postra sobre su rostro en tierra, y sabemos que es Dios el que se le manifiesta a Josué, porque de otra manera el ser frente a él le hubiera dicho: no te postres, solamente es ante Dios que tanto tú como su siervo, yo como su siervo, lo hacemos. O sea, solo ante Dios nos podemos postrar. No, nuestro Señor nunca rechaza un acto de adoración de nuestra parte. De hecho, lo espera, lo asume de sus hijos, de sus siervos. Entonces, Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Esta expresión es: comprendo, este es el ejército de Dios y tú eres quien lo encabeza. O sea, este es tu ejército. La pregunta: ¿qué dice mi señor a su siervo? Es: ¿qué órdenes debo seguir? Y ese, mi hermano, conectada esta frase a la expresión le adoró, esa para nosotros, mi hermano, debe ser una enseñanza importante para nuestro día a día. En un acto de adoración que deseamos siempre rendirle a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Cristo, nosotros debemos derivar en la pregunta: ¿qué sigue? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? ¿Qué quito? ¿Qué debo abandonar? ¿A qué le debo dar la espalda? En un acto de adoración estamos reconociendo quién es Dios: es el Señor, es el Creador, es el sustentador, es mi Salvador, es mi guía, es mi consuelo. Luego entonces me quedo corto, si se tratara de una adoración como Él la merece, en decirle: Señor, postrado ante Él, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué sigue? ¿Qué procede? Yo obedezco. Y diría yo, es lo mínimo que podemos hacer en esa adoración plena que nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo merece. Entonces vamos a considerar o establecer estas tres verdades. Este diálogo le recuerda a Josué que él, Josué, era un subalterno. Este diálogo le recordó que Dios tiene el control completo. ¿De qué? Ha respondido bien, mi hermano, de todo. Esto nos ubica en el correcto nivel de confianza. Cuando usted y yo entendemos sinceramente que todo o que de todo el control lo tiene Dios y es un control completo, esta verdad nos va a ubicar en una dimensión, en un parámetro, en una escala exacta. Esto es, ni vamos a creer que hay cosas en nuestras manos de las que nosotros somos los que ideamos y hacemos. O sea, esto nos va a ubicar. Dios tiene el control de todo, siempre ha sido, y es un control total. Hemos hablado de nuestros niveles de responsabilidad, pero van más apuntalando hacia la obediencia, la lealtad para con nuestro Señor. Nosotros no tenemos que ver en el diseño de la estrategia. La echaríamos a perder. Pero por otra parte, este nivel, este ajuste en el nivel, ¿qué va a significar? Que no debemos perder la confianza. Por una parte, nos humilla, nos ubica en un estado de humildad, idóneo, sincero, pero por otra parte también, si estamos abajo de lo que debemos creer de parte de nuestro Señor, nos ubica. Entonces, ni nos sentimos más de lo que somos y nos sentimos confiados en Cristo y su poder. Entonces, por eso dice, nos ubica en el nivel correcto de confianza. Este diálogo le anticipa al creyente la verdad de Romanos 8:31, que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Josué le dice, ¿de qué lado estás? ¿Del enemigo o del lado amigo? No, aquí nosotros entendemos que el Señor no es ubicable. Nosotros somos los que debemos considerar dónde estamos ubicados.
Y si Dios es con nosotros, o sea, estamos en Cristo, ¿quién puede ser nuestro enemigo? No que no los hay, pero ¿qué pueden hacer en nuestra contra? Nada más allá de lo que Dios pudiera o puede permitir. Por eso hemos dicho antes, Él tiene el control completo. Vea la importancia de tratar de vivir en obediencia para con nuestro Señor. En la medida en la que lo procuramos, lo deseamos, es nuestra pasión obedecerle al Señor, nuestra confianza no va a estar entorpecida, turbia por el pecado, y vamos a poder experimentar estas grandes verdades con un gozo intenso. Esa es nuestra invitación ante estas tres verdades del diálogo entre nuestro Señor y Josué. Diálogo que le recuerda a Josué, eres subalterno. Diálogo que le recuerda que Dios tiene el control completo. Diálogo que le anticipa a usted, a mí, al creyente, la verdad expresada, entre otras citas, en Romanos 8:31. Continuamos. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, esto concluyendo el diálogo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué hizo Josué? Lo mismo que hizo Moisés cuando en otra manifestación muy distinta, pero igualmente de parte de Dios, a través de una zarza, Dios le habla a Moisés y le dice: quita el calzado, las sandalias de tus pies. Digamos, tendiendo a una aplicación a esto, al final de cuentas, la Biblia no lo expresa así, hacemos la aclaración solo para efectos de aplicación, lo mencionamos. Las sandalias hacían una conexión, quiérase o no, del pie o los pies de Moisés con la tierra. Podríamos considerarlo, insisto, a manera de aplicación, que el Señor le dice a Josué, así como lo dijo a Moisés: quita lo que te une de la tierra. Pero no de la tierra, no de la arena, no de la gravilla bajo sus pies, sino de aquellas cosas que le pudieran encadenar a una falta de confianza en el Señor, a un exceso, por eso hablamos de niveles adecuados de confianza, a un exceso de confianza en su experiencia, en sus recursos, todo lo que le había aprendido a Moisés, por ejemplo, en contra de los amalecitas, etcétera. Entonces dice el Señor, enfócate en mi santidad, para que esta contemplación de la santidad del Señor nos lleve a entender, no solo a Josué, sino a todos y cada uno de nosotros, hijos y siervos de Dios, qué cosas debemos hacer a un lado de nuestra vida si pretendemos un servicio agradable a Dios. Un servicio pleno de gozo, de confianza. Un servicio que no entristezca la relación entre Dios y nosotros. Porque al final al final de cuentas, a Dios ¿qué más le puede interesar? Lo que podemos hacer por Él o lo que hay en nuestro corazón por Él. Y sin duda esta es la respuesta. Dios se las puede arreglar perfectamente sin nosotros. Y eso no se nos debe olvidar. Qué hermoso es que en la procuración de vivir conforme a lo que Dios quiere, de paso el Señor nos llama a servirle, podamos disfrutar de ese servicio, haciendo a un lado lo que nos conecta con el mundo, pecaminosamente hablando, por supuesto. Tenemos una brecha, un espacio, no un vacío. Aquí continuamos con un relato bíblico, pero ¿por qué le decimos brecha? Porque al final de cuentas, entre Josué 6:5 y 6:20 hay una conexión directa. Por eso decimos que entre estos dos pasajes hay algo que usted y yo debemos aprender, recordar, hacer. Por eso dice la brecha entre Josué 6:5 y 6:20, ¿qué demanda de usted y de mí? Bueno, para saberlo tenemos que ubicar qué es lo que se enseña en este pasaje, el que está entre Josué 6:5 y Josué 6:20.
Josué 6:5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Y qué dice el 20? En su conclusión dice, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ahora, si usted lo notó, en el versículo previo, en el 5, tenemos subrayadas algunas palabras. ¿Y cuáles son? Tocar, hablando de los cuernos, oír, gritar, subir. Estas 4 palabras, ¿a quiénes está ubicando? ¿A quiénes está señalando? ¿A quiénes están siendo dirigidas? ¿Quiénes son el blanco de esta instrucción? Obviamente el pueblo de Dios, el ejército, los sacerdotes, los israelitas. Toquen, oigan, griten, suban. Y podríamos añadir, no que le estemos añadiendo a la palabra de Dios, sino podemos añadir a la idea, tomando en cuenta lo que conocemos usted y yo del contexto, den vuelta a la ciudad. Entonces, por supuesto que estamos viendo un nivel de responsabilidad adjudicada de parte de Dios para con el pueblo, pero no por la funcionalidad de lo que usted y yo podemos hacer. Esto es, nuestro actuar no condiciona si Dios puede lograr algo o no. Nuestro actuar en estas acciones y todas las que el Señor nos pide, al final de cuentas se trata de acciones que van a manifestar 2 cosas que son, por una parte, confianza y fe en el Señor, y por ende obediencia al Señor. Entonces, lo que el Señor está diciendo, nos podríamos expresarlo de esta forma, es: sé obediente hasta en lo que consiste en confiar, porque esas acciones por sí solas no hubieran tenido ningún efecto si se hubieran estado haciendo mecánicamente, puesto que reflejaron obediencia. Es que dice el Señor, tu obediencia tendrá un premio, si le pudiéramos llamar de alguna forma. Verás mi poder, un poder que no dependió de tu obediencia, pero que me voy a gozar en expresarte al ser un hijo obediente. Entonces, por eso es que en negritas dice, el muro de la ciudad caerá. Esa es la parte, dice el Señor, que yo voy a hacer. Ustedes obedezcan, tengan fe, tengan confianza, para que lo hagan, justo como se los estoy pidiendo. Yo voy a encargar de que esos muros que son el estorbo para que tomen la ciudad, para que la conquisten, queden derrumbados, queden derribados. Y aquí nosotros podemos hacer una conexión interesante con la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, leyendo el versículo 27. El 28 también tiene la idea que vamos a leer, y el 29. Por efectos de tiempo, pero sobre todo para hacer gráfica la conexión de causa y efecto, vamos a leer el 27 y el final del 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo habrán visto los habitantes, sobre todo los soldados de Jericó, al pueblo de Israel dando de vueltas, callados? Seguramente durante esos días, durante esa semana, el pueblo de Jericó se estuvo burlando, estuvo haciendo mofa, estuvo generando provocación, porque veían una acción, un accionar necio de parte de Israel. O sea, una vuelta, otra vuelta. Qué inútil esto, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, todo para avergonzar a los sabios, porque en una sabiduría humana, no solo los habitantes de Jericó, seamos sinceros, aún usted y yo diríamos, ¿qué de daño puede hacerle esto a un muro tan grande, tan grueso, y por lo mismo hasta burlándose, ¿no? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, militarmente, Jericó estaba en ventaja, estaba protegida la ciudad. Lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte. La humillación de la ciudad, los habitantes que de repente pudieron todavía cierto tiempo sobrevivir, no se explicaban esto. Se avergonzaron, sin duda, de muchas de las burlas previas en las que posiblemente expresaron allá y ustedes, si fue cierto lo del Mar Rojo, aquí queremos ver qué tan poderoso es su Dios. Por eso es que, como lo vamos a ver en el capítulo 9, en la siguiente lección, los habitantes de Canaán temieron en gran manera, porque ya venía siendo una cadena, una serie de proezas, como dice el título del libro, de parte de nuestro Señor. Y no me adelanto. 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y aquí, cuando dicen nadie, es ni propios ni extraños, como dijo Josué al principio, ni amigos ni enemigos. Aquí no era entonces para que Josué y el ejército dijeran, miren, si ni siquiera tomar una espada, vimos los muros caer. No, tuvo que ser Dios definitivamente. Y qué hermoso es que Josué y los líderes y todo el pueblo así lo entendió. Tan lo entendió, me regreso un poco, que se excedió en su confianza con respecto a Ai, y ya no consultan al Señor para tratar de conquistar a esta segunda ciudad, y por eso dice el título del libro, de esta lección: victoria, derrota, victoria. El sube y baja, ¿no?, en la vida espiritual del pueblo de Israel. En la toma de Jericó apreciamos, generalmente en la guerra el vencedor tomaba como botín todo lo de valor. En este caso fue muy particular. La instrucción de Jehová fue: no tomen nada. Los utensilios de oro, plata, bronce, hierro, sí, pero para consagrarlos a Dios. Entonces se tuvieron que fundir todas aquellas cosas que se habían labrado para uso de una ciudad pagana, y todo esto se tornaría para el servicio de nuestro Señor, para consagrarlos a Dios. A veces nosotros pensamos el origen de algo, si tiene por ahí una mancha, procuramos no tornarlo en algo útil para Dios. Comprendamos algo: el dueño del oro y de la plata es Dios. Esto es, se le estaba dando un mal uso a lo que de por sí le pertenecía a Dios. Entonces aquí estamos hablando de que el Señor dice: esto de por sí era mío, se le estaba dando un mal uso, ustedes lo van a tomar para consagrármelo a mí, porque de hecho me pertenece. Continuamos, estamos ya por concluir. El pecado de Acán nos enseña varias cosas, pero entonces lo que yo le estaba comentando, o lo que un servidor le estaba comentando a usted: conquistan Jericó, segunda ciudad Ai. Aquí el problema fue el exceso de confianza. Al principio, en ese exceso de confianza, se manda a una pequeña cantidad del ejército. Ahí logra amedrentarlos, espantarlos, asustarlos. Huye el pueblo de nuestro Señor corriendo, humillado, triste, avergonzado. Josué le dice por qué, y el Señor da la respuesta: porque te di una instrucción de que no se tomara del botín nada. Josué muy probablemente al principio al menos dice: lo recuerdo. Bueno, pues entonces checa cómo está el pueblo con respecto a ese acto de obediencia. Porque en la obediencia que manifestaron previa a la conquista de Jericó, fueron fieles, hubo victoria. Pero aquí tenemos algo que condenar. Acán, en complicidad, o al menos en silencio, y por ende sí complicidad de su familia, sí tomaron del anatema, de lo que había sido prohibido. Entonces por eso vino el triunfo momentáneo, parcial de Ai, después de ser quitado este pecado. ¿Cómo? Pues regresando lo que era de Dios a las manos de Dios,
Y bueno, pues la condena fue algo intenso, la muerte de Acán y su familia. Este pecado, toda esta situación a usted y a mí nos enseña varias cosas. Por eso lo estamos dejando para la conclusión. El líder, cuando decimos líder, no queremos enfocarlo como un jefe, un dueño, un mandamás. El siervo que está al frente de una empresa de Dios no debe dar por hecho la obediencia de quienes están a su cargo. Requiere de cuidado. Dentro de las funciones pastorales de liderazgo, necesitamos, usted que está al frente de un ministerio, necesitamos no dar por hecho que todo marcha bien. De hecho, podría ser una bomba de tiempo. Es importante estar. Por eso somos llamados a servirle al Señor, y ya le pondremos el nombre de líder si usted quiere. Pero estamos llamados a servir, y en ese servicio, que es la parte esencial, cuidar de aquellas personas que están a nuestro cargo, su vida espiritual. Josué daba por hecho que todo estaba marchando bien, que la instrucción iba a ser acatada sin reparo alguno. No fue así, lamentablemente. Otra gran verdad que usted y yo podemos entender, apuntar, considerar siempre: Dios no puede ser burlado. Dios le pide a Josué que a través de varias etapas vaya investigando en el pueblo de Dios este pecado oculto. Y era para que en el proceso Acán, por temor a Dios, hubiera dicho: ya no le sigan, aquí estoy, perdónenme. Y lo que hubiera sucedido después ya estaba en las manos del Señor. Siempre Él ha tenido el control y lo ha desarrollado bien. Lo que asignó para Acán y su familia, ni usted ni yo nos podemos atrever que estuvo excedido. Fue en la medida justa para que el pueblo entendiera. Entonces Dios no puede ser burlado. 3. Las consecuencias abarcan el ámbito familiar. Cuando nos atrevemos a decir mi pecado, veámoslo como soy responsable de haberlo cometido. ¿Quién? Yo. No puedo culpar al diablo, aunque él haya sido el que me haya tentado. No puedo culpar al mundo, aunque él me haya tentado para desobedecer a Dios. No puedo culpar ni siquiera a mi carne, a mi carnalidad, porque cuento con la provisión del Santo Espíritu del Señor. Entonces, sí, por ese lado decimos mi pecado, pero ojo, siempre tiene una consecuencia plural, porque no vivimos solos. Y cuando digo consecuencia, no estoy hablando necesariamente, como en el caso de Acán, que se asignen niveles de responsabilidad en otros miembros de la familia. Pero es obvio, y en la obviedad vamos a utilizar entonces el ejemplo, por el ejemplo del alcohol. Es un pecado que comete la persona que tiene ese vicio, pero sin duda está alterando a quien le rodea. Entonces, por eso decimos que las consecuencias abarcan el ámbito familiar. Y 4, pueden ser graves estas consecuencias de las que estamos haciendo mención, pero es decir, siempre las hay, y atención, pueden ser graves. Dios perdona, sí, lo dice por ejemplo en 1 de Juan 1:9. El pecado quedó borrado. Las consecuencias, ahí no tenemos una promesa de que las consecuencias queden borradas. Pueden ser situaciones que queden para siempre en su afectación. Entonces, por eso vale mucho la pena temer a nuestro bendito Señor. Por algo Él nos pide las cosas, y cómo no las pide. Entonces, ahí tenemos, vamos a volverlo vamos a colocar otra vez el título para ir terminando. Ahí tenemos la conclusión de la lección número 6, un llamado de atención a ubicar nuestro nivel de confianza de tal forma que no haya vanagloria en nuestra vida, que no haya falta de humildad, que no haya ningún aplauso para con nosotros. Y por otra parte, también entender que podemos descansar en las manos de nuestro Señor. Procurar
este equilibrio nos llevará, y sobre todo si lo desarrollamos en un temor santo, nos llevará a cometer menos pecados, nos llevará a tener el impulso de confesar inmediatamente el que hayamos cometido, nos va a llevar a experimentar un caminar en Cristo agradable a Él, agradable a nosotros, agradable a nuestra familia, agradable a nuestra iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo hemos puesto en tus manos, Señor, porque cuánto deseábamos aprender de ti directamente, de tu palabra. Ayúdanos a recordar esto que hemos aprendido, ayúdanos a entenderlo con mayor profundidad en tiempo de reflexión, y Señor, que hagamos ese compromiso de confianza contigo, una confianza que nos lleve a obedecer tu palabra, a vivir en santidad, como se lo pediste a Moisés en su momento, a Josué también. Sin duda, a nosotros también nos pides que nos quitemos de aquello, nos despojemos de aquello que nos conecta con el mundo en esas áreas que te ofenden. En fin, Señor, tantas cosas que hemos podido o podemos estar entendiendo de tu palabra, de recordarlo y de llevarlo por obra sobre todo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos su asistencia, su presencia de una mejor manera para la lección número 7. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañe. Un fuerte abrazo, hermano, un fuerte abrazo, familia Torrefuerte. Que el Señor le bendiga en eso que Él tiene en su corazón para con usted. Que Dios le guíe, que Dios le guarde. Hasta pronto.